está en puertas el procesamiento y va a definir la Asamblea Plurinacional respecto a todas las denuncias por actos de corrupción contra Roger Tribeño, contra Sanabria, Cristina Mamani, la gente del Consejo de la Magistratura, porque al parecer han dado lugar a una serie de actos de corrupción, pero sin tomar ninguna acción en relación a todos estos temas. Esto, por cierto, es muy importante, vamos a guardar para mirar si el gobierno quiere hacer algo en relación a todos estos actos de corrupción, a todo el hostigamiento que se sigue contra los litigantes, las víctimas de la justicia. Vamos a tomar ese tema más adelante, pero un tema que, por cierto, es importante hablar, y bueno, yo estoy ya conectada con Humberto Bacaflor para comentarle que una muchacha cruceña escribe un post en las redes sociales indicando que todos debemos revisar nuestra conducta cuando sobornamos a un policía, cuando nos vamos contra ruta, cuando no permitimos que hayan revisiones y todo aquello. Yo quiero decirle que esa reflexión puede ser muy bienvenida para otro momento, pero no para hacer una reflexión en relación a ese trágico accidente que se pudo evitar, que ha cobrado 71 vidas y que, por cierto, el gobierno está involucrado a través de la DGAC, a través de la propia ATT, porque primero el piloto de Evo Morales ha logrado lo que no lograron, es decir, en una serie de países. No lo pudieron hacer, ni siquiera en Venezuela, conseguir la licencia para líneas aéreas de Mérida, como es que se llama, LAMIA. En todo caso, en Bolivia todo se puede. Definitivamente tenemos que mirar que el gobierno pretende enjuiciar simplemente a esta persona que indican que se ha dado a la fuga, quien habría dado la autorización. Yo quiero reflejarles una cantidad de denuncias que han llegado a nuestro medio de comunicación en varias ocasiones, donde los militares hacen lo que les da la gana, desde el acoso, algunos militares me refiero, desde acosar a las tripulantes en el TAM, por ejemplo, los jefes acosan a las muchachas de BOA, es decir, hay una cantidad de acosos, de abusos, de atropellos, de incumplimiento de normas, es decir, estamos realmente a estas alturas podríamos decir que hemos tocado fondo. Y esto no nos debe servir para reflexionar al pueblo boliviano, nos tiene que mostrar la realidad cruda que está viviendo el país. Y en este caso, también yo publiqué algunas fotografías que son, obviamente, que pueden lastimar la sensibilidad de algunas personas, pero obviamente está con el anuncio de que si lo quieres ver, lo ves. Y esto para mí es importante porque algo que realmente sobrecoja a la gente va a permitir, primero, que reaccionen ante el no me importismo que hay en la mayoría del pueblo boliviano ante las atrocidades que comete este gobierno. En segundo lugar, se tiene que mirar la corrupción que hay en todos los sectores. ¿Cómo puede ser posible que un piloto con licencia suspendida esté haciendo ese vuelo? ¿Cómo puede ser posible que los militares hagan lo que les da la gana y se antepongan a esas personas, a los controles aeroportuarios en relación a combustible, a condiciones adecuadas de vuelo? Es decir, yo no quiero justificar a la persona que es la única que está siendo procesada. La única persona que está siendo procesada, si mal no recuerdo, es él, y algunos pilotos me comentaban, de un grito, pues los pilotos militares la arrinconan y le dicen, voy a salir así, en estas condiciones, pues me da la gana. Y este es el tema, esto es lo que está sucediendo. Y salen con el chiste de procesar solamente a la responsable de dar el paso
a que salga esta aerolínea. Cuando acá hay un mar de corrupción en torno a los permisos, en torno a las habilitaciones, en torno incluso a cómo se permite que un piloto con licencia suspendida pueda volar. Ahora, lo que me llama la atención, Humberto, entre todo esto, es el hecho de que Tumiri, el sobreviviente que se ha convertido en una estrella, resulta que la versión que dio en Colombia a periodistas colombianos era que él había seguido todos los protocolos de seguridad ante el griterío, ante las escenas de pánico y todo aquello. Pero sin embargo, a la prensa boliviana le dice que no ha habido ningún grito, que simplemente el avión cayó y nadie se dio cuenta. Entonces yo pregunto, ¿cuál es la razón de cambiar la versión? ¿O está afectado, tan afectado psicológicamente que no recuerda o que confunde escenarios? Es decir, todos estos temas son importantísimos para llevar adelante una investigación seria, cuando sabemos que la prensa internacional está detrás del último detalle, y lo triste es que después de haber enterrado a una de las aerolíneas más serias de Sudamérica, con menos percances como era el Lloyd Aero Boliviano, resulta que ahora todos los bolivianos estamos en riesgo de volar en aerolíneas bolivianas totalmente controladas por el gobierno. Que el caso de Lamia para mí no es un tema aislado, Humberto. Un fuerte abrazo, y ¿cuál es su opinión al respecto? Un fuerte abrazo, querida Marianela. Yo estoy mirando la edición de Siglo XXI de esta semana, que dice que mientras la ineptitud y la corrupción del actual gobierno afectaban solamente a los bolivianos, todo parecía depender de una próxima elección. Pero con la caída del avión de Lamia en Colombia, la gente y los plazos se han puesto impacientes. Parece que esto ha marcado definitivamente el fin de este gobierno. Este accidente ha marcado el fin de este gobierno, porque ha mostrado a todo el mundo lo que se vive dentro de Bolivia. Y el siglo XXI pone como principal subtítulo de la primera noticia, dice: malditos bolivianos. Eso es lo que decía un joven de Chapecó durante el funeral en Brasil. Decía: malditos bolivianos. Es decir, todos los bolivianos somos responsables de lo que pasó. Esta situación en que las leyes no se cumplen, en que yo le meto nomás, todo eso ha provocado el más grande accidente aéreo de Sudamérica, ¿no? Y ya nos ha puesto en evidencia ante todo el mundo como un país manejado por gente totalmente irresponsable, irracional, ¿no? Inmoral, y eso es lo que está saliendo a luz. No es que nosotros, porque dice Evo Morales, dice hoy día, un avión se cae en Colombia y Evo es el culpable. Se cae en Colombia por una serie de errores cometidos por su gobierno. ¿Quién puso al director de la Dirección de Aeronáutica Civil en Bolivia? ¿Quién maneja a Sana a su antojo? ¿Quién ha destituido a todos los profesionales que estaban ahí? ¿Quién es el jefe, la cabeza de la Dirección de Aeronáutica Civil, si no es un ministro de Evo Morales? Entonces, todas esas cosas son evidentes y apuntan a él, a Evo Morales, a su manejo discrecional del poder. Entonces creo yo que ya ha llegado al final este caso. Nos han puesto en evidencia. Imagínate la frase, todavía me impresiona cuando la leo por 10ª vez: malditos bolivianos, dice un brasileño. Entonces
nos han puesto ya realmente en la palestra como si fuéramos los responsables, los culpables de mantener un gobierno que hace todas estas cosas. ¿Quién ascendió al grado de general al dueño del Lamia si no es Evo Morales? ¿Quién lo tuvo como su piloto durante 3 años si no es Evo Morales? ¿Quién permite que la Dirección de Aeronáutica Civil dé matrículas de operación en Bolivia a cientos de avionetas que han organizado una especie de puente aéreo para llevar la droga desde el Perú hasta Bolivia y desde Bolivia a todas partes del mundo? ¿Quién es la cabeza de ese gobierno? La Argentina está elaborando una nueva ley de fronteras precisamente para cortar esto, para cortar el ingreso de un promedio de 40 avionetas que entran a territorio argentino desde Bolivia llevando droga, según dice el tribuno de Salta. Y las leyes que se están reelaborando en los países vecinos para formar una especie de cerco alrededor de Bolivia. ¿Quién es el culpable de eso? Y yo creo que ya los bolivianos lo han identificado, ¿no? Y pienso que ahora solamente falta el desenlace. No sé cuál será el desenlace. Yo creo que si este señor tuviera un poco de decencia, tendría que dar un paso al costado y retirarse, y que llegue un gobierno de transición al país, un gobierno de transición, para ver si se puede recuperar Bolivia. Yo estaba diciendo, no sé si recuerdas, Marianela, siempre repito aquello del Estado fallido. Pues ayer se ha publicado en el periódico El Deber de Santa Cruz, el principal periódico de Bolivia, se ha publicado una editorial que habla de un Estado semifallido, dice. No quiere poner el nombre completo. No quieren poner el nombre completo. Pero Humberto... Pero dice que las condiciones que se están dando en Bolivia, este descontrol de la situación, este descontrol del territorio nacional, esta desinstitucionalización, todo este caos, dice El Deber, nos pone en la condición de Estado semifallido, dice. Yo le quitaría el semi, ya somos fallidos, ya. ¿Qué queda de Bolivia? Pregunto yo, perdón, Marianela, te corté. Bueno, hay un tema que es muy importante, Humberto, y es necesario ver los orígenes de lo que representan, y nosotros ya habíamos publicado este tema, pero quiero compartirlo con ustedes, lo hicimos solamente a través de las redes sociales. Esto que se ha convertido y que se viene convirtiendo, de acuerdo a las investigaciones, en una tremenda bola de nieve que está presta a aplastar a un gobierno, involucra también al gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías, porque resulta que tanto a Orellana como al otro primer propietario es de Lamia, resulta que es Chávez quien les brinda un crédito de $1.500 millones bajo la sospecha para que funden esta empresa, Líneas Aéreas de Mérida. Entonces, es importante, Humberto, mirar en qué estado quedaron las personas, mostrarle a la gente lo sobrecogedoras de las imágenes, pero también mostrarle los grandes negocios que se hicieron en este tema. Chávez está involucrado, el fallecido Chávez está involucrado en haber brindado, Humberto, $1.500 millones para que montara, digamos, una aerolínea popular. Y hay que tener memoria y jamás olvidar. Ricardo Albacete, testaferro y supuesto propietario de la aerolínea, ha sido ligado en España con un ciudadano chino que está todavía en la cárcel, esperando la extradición por traición a la patria, lavado de dinero, corrupción, lavado de capitales, blanqueo de narcotráfico y una lista enorme.
compraron unos aviones que no estaban capacitados para las rutas propuestas. Resulta que el día que presentaron la aerolínea Mata Figueroa en cadena nacional, dice, estos son aviones del mismo modelo que utiliza la Reina Madre en Inglaterra. Y están las imágenes ya en nuestra página precisamente de esas declaraciones. Esta fue la primera de muchas mentiras que están detrás del asunto de Lamia. La referencia a la que hace mención Mata Figueroa es una cita de Wikipedia que dice que la empresa fabricante de la aeronave participó en la construcción de los portaaviones nucleares Queen Elizabeth de la Armada Británica. El problema es que ni siquiera este personaje sabe leer. Lamia compró 3 aviones hechos para rutas cortas y urbanas, y el Instituto de Aeronáutica Civil de Venezuela, el INAC, no les ha otorgado el permiso para operar ni en Mérida ni en Margarita. La intención era hacer charters en esas islas, porque sus aviones no eran aptos para esa operación. Imagínense, ni en Venezuela les dieron la posibilidad de volar. Ofrecen los aviones y la línea aérea, Brasil, Argentina, Ecuador, y en los 3 países esta misma aerolínea ha sido rechazada. En Ecuador ha sido rechazada, en Argentina ha sido rechazada, en Venezuela ha sido rechazada, Humberto, y resulta que en Bolivia le habilitan con todas las condiciones y bueno, ellos no figuran porque hoy si queremos hacer una persecución penal a estas personas, no lo vamos a poder hacer. ¿Sabe por qué, Humberto? Porque ellos pusieron testaferros. El piloto de Evo Morales figura como el responsable legal, como el propietario de esta empresa, y los verdaderos propietarios, y aquí deben haber muchas cosas oscuras, no figuran para nada. ¿Qué le parece este tema? No, me parece que todo esto, con todos los elementos, muestra pues que este episodio de la vida boliviana ya se ha terminado, ya tendría que ponérsele fin, tendría que irse este gobierno, tendría que renunciar. No sé si has leído, pero el primer ministro de Italia llamó a un referéndum, perdió y ha renunciado. O sea que parece que la gente que tiene algún sentido del honor, ¿no?, cuando llama a un referéndum y pierde, renuncia, se va. Quiere decir que ha sido derrotado. Quiere decir que la gente no lo quiere. Entonces, eso en Italia. No sé cuándo comenzarán a aprender esas cosas acá, pero yo creo que la gente ya, el pueblo, ya lo ha despedido. Pero un detalle importante, por un gesto de dignidad, de un paso al costado y se llame, repito, Marianela, y estoy hablando en serio, creo que ya hay que pensar en un gobierno de transición, a ver si se puede recuperar algo del Estado boliviano, si algo después de este vendaval de corrupción todavía queda en pie. Eso habría que rescatar. Yo creo que los bolivianos tenemos que tomar conciencia de que esto ha sido un desastre, un tsunami, y que hay que reconstruir el país. Un gobierno de transición que haga una evaluación, un balance del desastre y se comience a reconstruir el Estado boliviano. Bueno, pero el periodista Pedro García, el colombiano, él menciona un detalle importante. Afirma que después de todos aquellos rechazos que recibiera en Ecuador, en Colombia, en Argentina, resulta que es el propio Chávez que lo llama a Evo Morales para que se haga cargo de la aerolínea. ¿Qué le parece, Humberto? Claro, lo llama, como le decía, el indio le llamaba a Hugo Chávez, ¿no? Y le voy a leer esta parte. Él
señala Claro. que después de haber sido rechazado en Argentina, Brasil, Ecuador y en los 3 países fueron rechazados por no cumplir las condiciones técnicas, por no cumplir las normas mínimas de seguridad, entonces Chávez llama a Evo Morales, quien asume la aerolínea y le dan la licencia para operar. Aquí es donde el asunto se torna realmente interesante. El gobierno le pide a Rafael Esquivel que por favor ayude para buscarle contratos a la aerolínea y este le recomienda en Comenbol, según señalan, de la época de del Nicolás Leos Grondona y Esquivel, los 2 primeros manejaban todo lo que se hacían, todos los negociados, los sobornos por los derechos que se vendían de televisión, y el expresidente de la Federación Venezolana de Fútbol manejaban los sobornos y todo aquello que sea de la mesa en todos estos temas. Se hablaban de viáticos y los llamados periféricos, que también han generado cantidades de recursos. Hoy, salvo Grondona, que murió, están todos presos, declarados culpables y pagando multas que en el caso Esquivel fueron de $15 millones que pagó, y además no vio afectado su patrimonio, a pesar que se hace ver como si estuviera pobre, arruinado, cuando todo mundo sabe hasta dónde llegó la corrupción y la fortuna, mala vida que este personaje tiene acumulada. Lamia ha operado como charterista de una empresa llamada Offside, encargada de la logística de traslado y alojamiento de muchos equipos en el continente. Usted que conoce más de fútbol debe saber a cuántos ha transportado, pero sepa que la licencia le fueron 6 veces suspendida. El propio piloto estaba con licencia suspendida. Entonces, ¿cómo puede volar? Yo me pregunto, ¿dónde está la ATT? ¿Dónde está la DGAC que ha permitido este trágico accidente que nos deja muy mal parados a los bolivianos? Usted lo que ha mencionado usted, malditos bolivianos, es una frase que nosotros la vamos a sentir en todos los aeropuertos y en todos los países del mundo, Humberto. Esa búsqueda del lugar ideal para poner una empresa que fue financiada por dineros de narcotráfico, todas las cosas que manejaba Hugo Chávez, que no la acepten en Venezuela es una barbaridad, que no la acepten en Ecuador, porque no la acepten en Argentina. ¿Qué quiere decir eso? Los gobiernos de esos países, inclusive Venezuela y Ecuador, decían, estas cosas no las va a tolerar la opinión pública de nuestro país. Entonces, ¿dónde se puede ir esta empresa? En un lugar donde la opinión pública no cuente, a un lugar donde el criterio de la ciudadanía no sea tomado en cuenta, un lugar donde el gobierno lo controle todo, controle los medios de comunicación, controle la conciencia de la gente y todo. ¿Dónde? Bolivia. Así nos han elegido entonces, del relato que tú nos das, Marianela, ese ha sido el procedimiento. ¿Dónde puede operar una empresa que no es aceptada por nadie en América Latina? En Bolivia. ¿Por qué? Porque allí nadie dice nada, porque allí se puede sembrar nabos en las espaldas de la gente. No, yo creo que ese es el criterio con que ha sido elegido Bolivia en esta especie de concurso de dónde se podría poner una empresa así. Eso es una barbaridad. Y te comento que hoy día, la noticia de hoy día, Marianela, es que Brasil ha comenzado a ponerse muy duro en las fronteras. Por ejemplo, la noticia es que en Guayaramerín, unas 10 lanchas que operaban entre Guayaramerín y Guajaramirín, que es Brasil, han sido capturadas por la Policía Federal
brasileña en vista de que llevaban mercadería ilegal, pero además la Policía Federal brasileña ha decidido poner control estricto. ¿Por qué? Porque los narcotraficantes bolivianos pagan con droga a los ladrones de autos en Brasil, autos que son robados en las ciudades de Brasil y son llevados a las fronteras con Bolivia, donde esos autos son canjeados por droga. Autos son generalmente europeos, muy caros, pero son canjeados con droga. Es decir, ¿qué es esto, Marianela? Un fiscal de Orán en Salta dice hay que poner un muro en la frontera con Bolivia. En Jujuy, en La Quiaca, han levantado una valla altísima para separar La Quiaca de Villazón. ¿Qué es esto? ¿En qué nos hemos convertido? ¿No? Los brasileños están haciendo eso. Macri está avanzando en la ley de fronteras. Los chilenos anuncian que van a revisar la política fronteriza porque ya no pueden permitir que siga entrando y saliendo la gente a su país. Entonces nos hemos convertido en el agujero negro de Sudamérica. Es eso lo que está pasando. Y gracias, ¿no? Al gobierno de Evo Morales. Vamos a seguir los bolivianos tolerando esto, soportando que esto siga. Sí, es una vergüenza. Malditos bolivianos, dice un brasileño en Chapecó. No es que no le eche la culpa a Inglaterra que fabricó el avión, nada que ver. Los bolivianos. Claro, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque la gente percibe que los errores son producto de una situación en la cual en un país hay corrupción galopante y no hay que decirlo de ilegalidad. Le meten nomás. Así es. Le meten nomás en todo y así queda la cosa. Y ahora esta es la primera vez que ese le meto nomás afecta a un país vecino de la manera más dramática y así nos están mirando. Pienso de veras que los bolivianos tenemos que recapacitar y tomar decisiones porque esto no puede seguir. En este accidente, mis queridos amigos, se ha puesto en evidencia la corrupción galopante que hay en Bolivia, en todos los niveles, en absolutamente todos los niveles. Acá también se ha puesto en evidencia que militares abusivos hacen lo que les viene en gana con las normas de aeronáutica, porque no nos olvidemos que el piloto era militar, que el propietario es militar, que el jefe de la DGAC es militar y todos son militares. El otro tema, Humberto, importantísimo, es que se ha aprobado una operación de 4 horas con 22 minutos. Y es exactamente el combustible que se tenía, para 4 horas con 22 minutos. ¿En qué estaba pensando esa persona? Todos dicen que hay que respetar a los muertos, pero por favor, ¿en qué estaba pensando ese loco? ¿O era un suicida? ¿O era un kamikaze? ¿Qué era? Porque resulta que su combustible era para 4 horas 22 minutos, cuando las regulaciones internacionales te obligan, primero, a tener combustible para un aeropuerto alternativo. Primero para tu ruta, después para un aeropuerto alternativo y 45 minutos más de combustible. Esta persona tenía combustible para 4 horas con 22 minutos, que era exacta la operación hasta Medellín. Sin embargo, a 40 minutos de Medellín está el aeropuerto El Dorado en Bogotá. Y esta persona, por no pagar la multa al declararse en emergencia, que era de $25,000, si no me equivoco, yo no soy especialista en aeronáutica, pero he procurado investigar lo más que he podido sobre este tema, Humberto, pero por no pagar la multa no se declaró el hombre en emergencia. Y lo que me llama la atención de todo es que haya una sola procesada con semejante accidente que pone en evidencia la mega corrupción, tal vez una red de narcotráfico,
que operaba con esa aerolínea. Es decir, muchas cosas están todavía en penumbra, pero que tienen que aflorar. Acá lo que estamos mirando es que el gobierno de Juan Evo Morales está metido hasta el cuello, que fue él que a una llamada de Chávez aceptó esta aerolínea rechazada en muchos países, como Argentina, Ecuador y la propia Venezuela, ojo. En todo caso, seguramente la prensa en Venezuela actúa de diferente manera, denuncia estos hechos irregulares, van denunciando aunque sea a nivel internacional, pero acá muchas cosas se quedan en sombra, en penumbra, y esto es terrible. Y hemos tenido que soportar un golpe tan duro los bolivianos de 71 vidas humanas que por la irresponsabilidad de un militar y la corrupción galopante de un gobierno tengamos que ser lapidados, tengamos que ser realmente maltratados y tengamos que sufrir tremendas consecuencias en el futuro para todo lo que es la aeronavegación boliviana, que ya estaba moribunda en todo caso. Este es el panorama. Sin querer ser tremendista, Humberto, las cosas pienso que se las deben decir por su nombre. Y esto es que sirva de reflexión a todos esos bolivianos que viven en el no me importismo, como si todos estos temas no nos afectaran a todos, absolutamente a todos, Humberto. Marianela, somos inclusive incitadores del delito en los países vecinos. Lo que dice esta noticia del Deber de hoy día, dice, delincuentes brasileños ingresan vehículos robados en Río Branco, Acre y Portobelo, Rondônia, por el municipio de Bellaflor para cambiarlos por droga y también por el puerto Evo. Eso dice esta información. Ajá. O sea, somos motivo, incitación del pecado, inclusive en los países vecinos. Si robas un auto en cualquier país vecino, lo traes a Bolivia y que te vamos a dar droga. ¿Ah? Te vamos a pagar con droga. Entonces, eso ya es una vergüenza. Fíjate, la señora Zurita, Leonilda Zurita, ya le han negado desde México la visa para entrar a ese país 3 veces. O sea, nos están ya mirando como peste, como decía ese personaje del Chavo del Ocho, ¿no? Chusma, ¿no? Somos chusma, ¿no? Malditos bolivianos, nos dicen en Brasil, ¿no? No le dan visa a una famosa dirigente copera del gobierno boliviano en México. Es decir, ya somos chusma para la región, Marianela. Ninguna regulación fue cumplida. Esta línea aérea más parece que hubieran estado de palos blancos el piloto de Evo Morales, junto con algunos de aquellos extranjeros, el coreano y todos aquellos que vinieron a Bolivia. Muy sospechoso es el tema, Humberto. No sé si has informado de cómo es que Brasil y Argentina están reduciendo sus pedidos de gas natural boliviano. Porque en los contratos hay volúmenes mínimos y volúmenes máximos que se pueden pedir. Pues los dos países vecinos han decidido desde hace un mes reducir sus pedidos de gas a los límites mínimos que figuran en sus contratos. ¿Qué significa eso? Significa, dice siglo XXI, que Brasil y Argentina han decidido tomar previsiones, porque saben que este es un país que no ofrece seguridad en la provisión de gas natural, que Argentina ya le ha aplicado una multa a Bolivia porque no cumplió con los volúmenes convenidos de entrega de gas en el segundo trimestre de este año. Entonces ha venido la multa. Pero no puede un país serio
no puede pues confiar en un proveedor poco serio, en un proveedor que de pronto reduce los volúmenes que está enviando, no puede cumplir con el compromiso que tenía. Entonces no puede jugar y decirle el gobierno de Argentina o de Brasil, no puede decirle al ama de casa en sus países, ¿sabes qué? No vas a tener gas en tu cocina porque los bolivianos no nos han cumplido. No, malditos bolivianos, como dice ese joven en Chapecó. No pueden ellos someterse a ese riesgo y han comenzado a tomar previsiones a ya no contar con el gas boliviano. Entonces, en este momento, Marianela, entre Brasil y Argentina juntos están pidiendo 32 millones de metros cúbicos diarios. 32. Cuando en realidad solo Brasil solía llevarse 31. Y ahora entre los dos están llevando 32. Más 10 que consume el mercado interno boliviano, suma 42 millones de metros cúbicos diarios. Y la producción en este momento está en 60 millones. Entonces que hay un sobrante de casi 20 millones de metros cúbicos diarios que hacer. Y el problema es que los países vecinos no pueden confiar ni contar con esos sobrantes bolivianos. ¿Por qué? Porque saben que los campos bolivianos están en declinación, se están agotando. Entonces, por eso es que toman estas previsiones. La reducción de los ingresos por la venta de gas natural, que ya era muy grande a raíz de los precios, ahora también va a recibir el impacto de la caída de los volúmenes de exportación. La situación económica en el país, Marianela, es dramática. Está cayendo todo, están cayendo inclusive las exportaciones del agro cruceño, la producción ha sido afectada por la sequía, la minería está viviendo un desastre provocado por la intervención del gobierno de las cooperativas mineras del altiplano. En fin, se está viviendo una situación dramática que seguramente ya va a ser evaluada por algún economista. Yo tengo acá un economista asesor, José Luis Porcel, que me va a entregar hoy día unos cuadros sobre la situación dramática de la economía boliviana en este momento, de cómo ha visto, por ejemplo, la leche, Marianela, la industria de la leche. Todos los lecheros están dejando la actividad. ¿Por qué? Porque la PIL no les paga el precio que ellos querrían recibir por cada litro de leche. Y el problema además que la PIL quiere vender la empresa, esos son peruanos, y quieren venderla a la empresa porque ya no les rinde y porque no pueden pagar a los productores de leche. Entonces, ¿quién es el culpable? ¿Saben quién es el culpable? El dólar boliviano, la paridad cambiaria con el dólar. En Bolivia, el costo de producción de un litro de leche es de 53 centavos de dólar. 53. En Argentina, el costo de producción de un litro de leche es de 19 centavos de dólar. Y eso, pues esa diferencia se explica ¿por qué? Porque la moneda boliviana está sobrevaluada. Claro. Sobrevaluada. Entonces, esta política del cambio fijo del dólar está matando, estamos mirando ya cómo se muere la industria lechera en Bolivia. Hace pocos días la PIL puso en remate 8.000 toneladas de leche en polvo. No las ha podido vender porque los precios en Bolivia son muy altos. Por eso es que entra la leche argentina, la leche peruana, la leche brasileña, la leche chilena, entran al territorio boliviano y se venden más barato y la gente prefiere eso. Entonces se está matando esa industria y se están matando otras actividades económicas. ¿Por qué? Porque tenemos que bolivianizar la economía y el cambio se va a mantener así porque Evo es un campeón, ¿no? Y están matando la economía nacional. Entonces, de esa manera y esa clase de errores, estaba leyendo
un excelente estudio que ha elaborado Mauricio Medinaceli sobre la situación de los hidrocarburos y que no he visto en ningún periódico que los haya reproducido, pero la situación es dramática y por eso que Mauricio Medinaceli dice se está agotando ya los yacimientos de gas en Bolivia y lo que tendría que hacer YPFB es ir a buscar yacimientos en otros países. Dice, de alguna manera nos está diciendo se acabó el gas en Bolivia. Marianela, la situación económica es dramática, la imagen del país, el prestigio del país está en los suelos, ¿no? Y Evo Morales dice que quiere volver a ser candidato en el 2019 y que el Congreso del MAS va a decidir si eso es así. Ahora, parece que hay sobre este tema, Marianela, y esto está en el siglo XXI, hay dos visiones que tiene el MAS para hacer que Evo Morales sea nuevamente candidato en el 2019. Una es que se lo designe candidato a la vicepresidencia y a Linera a la presidencia y que después se cambien, ¿no? Claro. Cuando hayan ganado, si es que han ganado. Son varios escenarios, ¿no? Y la otra, exacto, y así se evitaría un referéndum. La otra es que los pueblos indígenas, esos que tienen el voto ponderado, aquel voto milagroso por el cual con 50 votos tienes un diputado, ¿no? Ellos van a elaborar un pronunciamiento por el cual les van a decir que el candidato de ellos es Evo Morales para el 19 y punto, que es lo que exigen en nombre de la cantidad de diputados y de puestos en el Parlamento a los que tienen derecho. En eso están, Marianela, en eso están. Es como si estuvieran ajenos a lo que ocurre alrededor, ajenos al desastre que está viviendo el país, siguen pensando en las elecciones. ¿Por qué esas dos fórmulas, Marianela? Porque quieren evitar, de todos modos, un nuevo referéndum. Saben los masistas que en un nuevo referéndum perderían como en la guerra. Así es. Paliza. En lugar de generar proyectos que realmente valgan la pena, a eso hemos retrocedido, a esperar que la danza de la lluvia nos dé agua, le dé agua a los bolivianos, le dé agua a los cochabambinos. Inaudito lo que estamos viviendo, Humberto. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias por el aporte al programa.